Buenas tardes, mi memoria se trata del estudio del robot cartesiano de dos ejes, farmacéutico y análisis de su consumo energético. Mi nombre es Alan Manríquez y mi profesor guía es Francisco Ferrada. Como introducción se puede decir que hace muchos años las personas realizaban el trabajo que hoy en día realizan los robots. El trabajo en sí era de movimientos repetitivos y con mucha precisión. Esto generaba un poco de estrés, de fatiga, de cansancio o incluso de aburrimiento a los trabajadores. Y esto afectaba a lo que es la producción, el nivel de producción de la empresa y el ingreso económico de ellas. Pero al momento que comenzaron a salir los robots, los primeros robots al mercado, algunas industrias tenían el miedo de confiar en ellos, ya que comparaban a una persona que es capaz de razonar, de pensar y de actuar en cualquier situación que sea importante, en comparación a una máquina era más eficiente la persona. Pero al ver que otras empresas surgían y generaban mucho más dinero en comparación a ellos, y era solamente por el robot, comenzaron a implementarlos en sus industrias. Llegamos a la problemática de la industria farmacéutica. Dentro de cualquier industria que distribuya su producto hacia otras empresas, necesita de un proceso en el cual es el paletizado de sus productos para luego ser enviado de una forma ordenada, correcta y rápida, que es lo que se necesita. Por esta razón, las industrias farmacéuticas necesitan de un robot para que implemente y para que haga ese proceso de paletizado de una forma rápida y aumente así la producción dentro de lo que es la farmacéutica, la industria farmacéutica. En la parte de los objetivos tenemos un objetivo general y varios específicos. El general es analizar el consumo energético de un robot tipo cartesiano farmacéutico y varios robots articulados de 6 ejes para luego realizar una comparación de su rentabilidad monetaria dentro de la industria. Y como objetivos específicos tenemos distinguir los tipos de motores y transmisiones que existen en las industrias, describir y explicar los ejes y además su lógica de la conexión entre ellos, detallar también un robot tipo cartesiano farmacéutico describiendo sus partes, características y software que utiliza. Además, analizar el gasto energético del robot tipo cartesiano farmacéutico y un robot articulado de 6 ejes. Y luego, finalmente, comparar ambos robots y obtener diferencias en gasto, tanto de dinero como en consumo energético. Tipos de motores, tenemos el motor servo, tenemos el motor paso a paso, tenemos el motor hidráulico y neumático. El servomotor, dentro de lo que son los robots, ayudan bastante, ya que los servomotores son más inteligentes que el resto de los motores, ya que logra guardar la información o la posición en la que se encuentra en cualquier imprevisto, sea corte de luz, sea corte de energía, guarda la posición y luego al momento en que vuelva a restablecerse la energía, sigue con su trabajo normal sin problemas. También tenemos transmisiones mecánicas para los accionamientos de los ejes. Primero tenemos un oscilo de bolas, luego una correa dentada. Cadenas tenemos ruedas dentadas por correa y también tenemos una que es por fricción. Estas son las formas de transmitir la energía mecánica para que el accionamiento del eje y el eje en sí se mueva. Además tenemos los encoders y los resolvers. Ambos cumplen casi la misma tarea, ya que ambos se especializan en recibir una señal mecánica y transformarla en una señal eléctrica. En el caso del encoder, lo que hace la transforma en una señal digital y el resolver lo transforma en una señal análoga. Tenemos ejes lineales también. Aquí se muestran 4 a continuación, todos de la marca Festo junto con su simbología neumática. En ellos se puede apreciar... Tenemos ejes lineales. Aquí tenemos 4 ejes lineales, Aquí tenemos ejes lineales, los 4 son de la marca Festo y además se muestra su simbología neumática debajo de ellas. Estos son encargados de moverse de forma lineal hacia ambos lugares, tanto en el mismo eje hacia adelante o hacia atrás. Y aquí tenemos la lógica de conexión entre controladores, sensores, válvulas y actuadores. Estos son los distintos tipos de lógica que existen.
en la que se puede apreciar de que se puede cambiar el actuador, se puede modificar, se puede agregar un sensor más o incluso agregar 3 actuadores lineales al mismo tiempo. En esta parte describimos las estaciones, componentes y software que conforman el robot cartesiano farmacéutico de 2 ejes. Este robot consta de 3 estaciones. En la primera estación es la llegada de los frascos hacia la estación 3. En la estación 2 tenemos la llegada de los pallets a la estación 3. Y la estación 3 se encarga de paletizar cada frasco, dejarlo listo y luego el pallet va a avanzar hacia su siguiente estación. Y aquí tenemos los servomotores utilizados. En el eje X tenemos el MTRDCI, en el eje Y tenemos el SFCDC y en el eje Z tenemos un cilindro de simple efecto. Los 3 son de la marca Festo. Y aquí tenemos los 3 tipos de software que se utilizaron en el robot cartesiano de 2 ejes. Primero tenemos el Festo Software Tools, que se encargó de la lógica entre los dispositivos y el posicionamiento de los ejes. Como segundo tenemos el CX Programmer, que se encarga de la programación en el lenguaje ladder para luego ser enviado al controlador. Y tercero tenemos eFix, que es una SCADA que se necesita para poder controlar la máquina desde la SCADA y es la interacción entre la persona y la máquina. Diferencias entre los robots. Luego de tener detalles específicos del robot cartesiano nos podemos hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué no utilizar un robot articulado de 6 ejes? La respuesta es que va a depender mucho del proceso al cual se requiera implantar este robot, ya que no todos sirven para algunos procesos. Hay algunos que son más delicados que otros, o otros son más robustos, o incluso no son más rápidos que otros. Siempre va a variar de qué proceso se requiere trabajar. Así que a continuación se nombran las ventajas de un robot cartesiano en comparación a un robot articulado de 6 ejes. Como ventaja tenemos la velocidad, ya que hay algunos robots de 6 ejes que tienen ejes rotativos. Esto hace que al llegar a un punto empiecen a rotar los ejes y se demora un poco más de tiempo en llegar a cierto punto, en comparación a un robot cartesiano que va en ejes lineales hacia el punto y lo hace de una manera más rápida. También tenemos el tema del espacio, ya que el robot cartesiano va montado sobre el proceso y no abarca espacio dentro del área de trabajo, en comparación a un robot articulado en que necesita un lugar donde estar en el suelo y empezar a trabajar en el proceso tomando, dejando o como se requiera. También tenemos el tema del precio, ya que un robot articulado de 6 ejes cuesta mucho más caro que un robot cartesiano. Y eso sin contar con el costo de instalación y de puesta en marcha, que también es mucho más caro que el robot cartesiano. También tenemos la distancia, que también tiene mucho que ver con el área en el cual trabajar. Si una empresa desea agrandar su área de trabajo, es muy simple para un robot cartesiano agrandar sus ejes, ya que solamente se acoplan unos con el otro y hace más grande el espacio de trabajo en comparación a un robot articulado de 6 ejes que necesita sacarse del suelo o inclusive comprar otro robot para que abarque más espacio, consumiendo más energía o acumulando más espacio dentro del área de trabajo. Y aquí tenemos el consumo de energía del robot cartesiano farmacéutico, en el que tomamos el motor del eje X y sacamos su ficha técnica en que nos dice que su potencia nominal es de 17 watts. Para sacar la energía que consume en un día se necesita la cantidad de horas, que son 24, se multiplica por la cantidad de potencia que tiene y nos da la cantidad de watt hora. Luego se lo calculamos en un mes y nos da 12.240 watt hora. Ahora, si analizamos el motor del eje Y, nos dice que su ficha técnica tiene una potencia nominal de 75 watts. Esto lo transformamos en un día nos da 1800 watt hora y en un mes nos da 54.000 watt hora. Si hacemos una suma de ambos motores para calcular el consumo total de energía del robot cartesiano, nos dice que consume un total de 66,24 kilowatts hora. Y ahora tenemos las comparaciones del consumo energético en relación al peso que logran cargar entre el robot cartesiano y los robots articulados. A la izquierda tenemos los tipos de robots. Tenemos el robot cartesiano de 2 ejes farmacéutico y luego 4 robots articulados de 6 ejes de la marca Fanuc.
Tenemos el peso máximo de carga en kilogramos y el consumo energético en kilowatts por hora. Si analizamos el gráfico, podemos observar de que mientras más peso logran levantar el robot, más consumo energético pide. Así que un robot cartesiano de 2 ejes farmacéutico levanta muy poco peso, pero consume muy poco en comparación al robot que levanta 50 kilos y tiene una cantidad de consumo energético de 2016 kilowatts. Luego de haber obtenido el consumo energético, podemos saber ahora el gasto en dinero de la energía mensual que utiliza el robot cartesiano y los robots articulados de 6 ejes aquí en Chile. Según la página de Enel, en la sección AT4.1 área 1A, el kilowatt por mes nos está costando el valor neto 565,454 y con IVA 672,89. En la tabla que se nos muestra a continuación nos muestra los robots, los distintos tipos que tenemos cartesiano y los 4 robots articulados de 6 ejes. Después nos muestra su potencia, después kilowatts, la cantidad de horas funcionando al día, que serían 24 durante todo el día. Luego transformados a kilowatt hora, luego lo transformamos a mes y multiplicado por el costo de energía nos daría por resultado la cantidad de dinero en pesos que nos costaría la energía de estos robots mensualmente. Y ahora hacemos una comparación de costos entre los robots cartesianos y los robots articulados. A la izquierda tenemos los robots cartesianos y a la derecha tenemos los robots articulados. Si se puede ver la tabla, se nota una diferencia notoria entre dinero, solamente el hecho de comprar el robot. Como conclusión final, se puede decir que el consumo energético por robots varía bastante en la cantidad de peso que logre levantar. Mientras más consumo energético pide el robot, es porque más peso va a lograr levantar. Esto hace que al momento de implementar un robot en alguna industria, se sepa bien a lo que va este robot, si necesita levantar cierto peso o necesita mover y desplazarse, necesita saber cuánto es lo que necesita desplazar en pesos, en kilogramos. Y finalmente se puede decir de que la industria farmacéutica necesita un robot necesario para poder levantar el frasco que no pesa más de 2 kilogramos y que pueda ser rápido y tenga muy poco consumo energético. En este caso, el robot cartesiano farmacéutico le sirve bastante a esta industria, ya por el mismo hecho de que consume bastante poco y se mueve en 2 ejes que abarca todo el espacio de trabajo sin ningún problema y muy eficiente y consume muy poca energía. Muchas gracias, esa fue mi presentación.